Y eso para nosotros significó algo que nos motive y que nos impulsa y que nos hace sentir que no estamos solos. Así como la Casa de las Madres no está sola. Nos duele profundamente que hayan amenazado y que estén amenazando esta casa. Nos duele que hayan quitado la universidad de la Casa de Madres. Y nos duele, como conversábamos con la compañera Eve hace pocos minutos, que el fascismo y la dictadura implementada en nuestros países con otras formas, porque cuando nosotros nos referimos a dictaduras, nos referimos posiblemente a la referencia de los años 80, de las dictaduras de las fuerzas militares, sangrientas, de desaparecidos, de torturados. Ustedes lo saben mejor que nadie, desde Argentina ha sido el país que más ha fortalecido la lucha por la memoria y por la defensa de los derechos humanos. Pero cuando hablamos de dictadura, ahora, no debemos irnos hace tanto. Debemos ver ahora lo que está pasando en nuestros países cuando no hay Estado de Derecho, cuando no hay debido proceso, cuando se judicializa a través de los medios de comunicación, cuando ahora ya no necesitan una escopeta ni necesitan una metralleta, solo necesitan un canal de televisión o una radio o una prensa para matar a figuras políticas, y luego el sistema de justicia se ríe, hace lo que tiene que hacer. Pues si ya estás tan aniquilado que el sistema de justicia es fácil meterte preso, como lo están haciendo y lo han hecho aquí en Argentina con los presos políticos, o lo hacen como con Rafael, dictándole una medida de prisión preventiva para evitar que vuelva a su país, siendo el que encabeza la lista de preferencia electoral para presidenciable del 2021. Esa es la realidad que vivimos, y por eso yo quiero agradecer profundamente, porque esa es la solidaridad de los pueblos. Y pues sí, son los pueblos los que ahora están reaccionando frente al retorno de las medidas neoliberales. Tal vez no tanto como quisiéramos. Tal vez nos hace falta también trabajar a nosotros desde las organizaciones sociales y desde las organizaciones políticas en seguir convocando y llamando a esa reacción popular. Pero siempre hay esperanza. Y lo que la compañera Eve decía, que habíamos logrado un pedacito y un triunfo inicial de lo que viene, se refiere justamente al último proceso electoral que vivimos en el Ecuador, con la elección de las locales. Elegimos prefectos, alcaldes, parroquias hace 2 semanas, y cuando la oposición y la derecha, que está gobernando ahora en el Ecuador con el presidente Moreno, se friega las manos esperando a ver cuándo desaparecemos, cuándo nos aniquilan, cuándo ya no estamos presentes en la vida política, hemos dado una luz, y en las últimas elecciones, de 3 de las provincias mayor pobladas y de mayor peso electoral, hemos ganado 2 de ellas, y eso para nosotros es una luz de esperanza. Los medios de comunicación salieron a decir que no es nada, que ahora porque ganan 2 provincias ya están ahí cantando victoria. No, es que no saben lo que es desde los pueblos y desde los gobiernos progresistas, que fuimos gobiernos progresistas, y hoy desde la oposición, tener estas pequeñas victorias, para nosotros grandes victorias, después, en nuestro caso, de 2 años que viene desprestigiándose y deslegitimándose el proceso político de la Revolución Ciudadana en el Ecuador. Y yo quiero comentarles un poco esto, para hacer referencia a los retos también que tenemos y que hemos venido a plantear acá en esta visita a Argentina. Estoy ya por 2ª vez aquí en la Casa de Madres, compartiendo con las compañeras estos sueños, estas utopías de construcción colectiva en América Latina. Y se debe porque vivimos ya un momento de transformación y sabemos lo que hicimos. Cuando nosotros estamos hablando que desde los países de América Latina generamos un nuevo polo de la geopolítica, que golpeamos la fibra sensible de los Estados Unidos en su intención de hegemonía, pero además no solo una hegemonía política, sino una cooptación de los recursos naturales, cuando nuestros países fueron capaces de decir o denunciar bases militares norteamericanas en territorio de nuestros países. En el Ecuador fue una de las primeras acciones que elevamos en el gobierno de Correa, cuando él decía que no podemos tener una base militar extranjera en nuestro territorio, y todos les decíamos que sí, que no podemos, pero que dudábamos que quién se iba a parar ante las botas del imperio a decir no más. Fuimos capaces de sacar la base militar norteamericana de territorio ecuatoriano, pero además poner una cláusula en la Constitución de prohibición de presencia militar extranjera.
Renegociamos contratos petroleros que afectaron altamente a las transnacionales, porque las transnacionales se llevaban el 80% de la liquidez del petróleo. Para que tengan una idea, el presupuesto general del Estado, más o menos el 56-58% depende del ingreso petrolero. Si es que estamos diciendo que ese presupuesto es altamente petrolero, lo que también estamos diciendo es que antes de que eso sea real, el 80% de la liquidez petrolera se quedaba en las transnacionales sobre pretexto de la inversión de las empresas transnacionales. Y el 20% se quedaba anclado al pago de una deuda externa ilegítima. Pues bueno, renegociamos los contratos petroleros, renegociamos la deuda externa. Nos valimos de una auditoría internacional para que gran parte de esa deuda sea declarada ilegítima, y eso nos permitió dejar de pagar la deuda externa, pero además anclado a que en la Constitución dice que el presupuesto, que el pago de la deuda externa, el monto de pago de deuda externa jamás puede superar el monto de inversión de educación y de salud. Que cuando realmente podamos solventar el presupuesto de educación y salud, entonces perfecto, será también el pago de deuda externa, pero no podemos pagar deuda externa cuando tenemos una deuda social interna sumamente alta que empobrece a nuestros pueblos y que acrecenta la brecha de desigualdad. Cuando todo esto pasa, se afecta a las fibras sensibles del sistema predominante, porque además son ellos los que financian a los grupos de poder económico. Los grupos de poder económico siguen capitalizando a través de la explotación y siguen financiando los medios de comunicación monopólicos. Todo es un entramaje y por eso es que actúan de la manera como actúan. Cuando nosotros promovimos, al igual que Argentina, una ley de comunicación que marcaba la comunicación como derecho público y ponía regulación a la comunicación, porque además los comunicadores, los periodistas, los comunicadores sociales no pueden usar un micrófono, una pantalla y todo para denigrar, para ultrajar, para violentar a una persona sin el debido proceso a la defensa. Bueno, empezamos a regular eso y resulta que los medios de comunicación monopólicos se volvieron contrarios a los 10 años del ejercicio del gobierno de Correa. Empezamos a regular la banca privada, porque nosotros tuvimos una crisis bancaria en el 99 que fue producto de la mala administración de los banqueros. Pagaron con fondos públicos ese déficit de la banca privada, pero resulta que nunca eso llegó a los cuentaahorristas, sino que eso se llevaron en costales los dueños de los bancos que ahora viven en Miami. Y a ellos fueron los que se les empezó todo un proceso judicial de responsabilización sobre el tema del feriado bancario. Y cuando nosotros ponemos reglas claras a la banca para que eso no vuelva a pasar, afectas la fibra sensible de la banca. Generamos mayor fortalecimiento del Banco Central, dinero electrónico. Entonces la banca andaba prácticamente a la expectativa de que esta situación pueda cambiar. Y en realidad pasó. No menciono la obra pública, que además es patrimonio del pueblo ecuatoriano. Más o menos cuando voy contando esto, parece que estuviéramos relatándonos entre nosotros nuestras propias realidades. Avanzamos tanto en obra pública, universidades, educación, centros de salud, carreteras, en nuestro caso hidroeléctricas, termoeléctricas, puertos, aeropuertos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros apostamos, después de 10 años, de haber fortalecido la democracia, la participación de la gente, los derechos de una población de 16 millones de ecuatorianos, 2 millones salieron de la pobreza a una clase media. Cuando marcamos un país digno, soberano, al socialismo del buen vivir, que es lo que dice nuestra Constitución, apostamos después de 10 años a la continuidad de un proceso de revolución ciudadana. Y apostamos en su momento por quien fue 10 años parte del gobierno de Rafael Correa. Ese caso es diferente al que pasó en Brasil y en Argentina, porque acá de una u otra manera ganaron en las urnas quienes eran oposición y antagonistas a los proyectos progresistas. En nuestro caso, tuvimos que luchar en una campaña contra la banca, porque el otro candidato era un banquero, en la que además ganamos por 3.4% de diferencia. Fue una campaña muy peleada, muy guerreada, con mucha disputa interna en el país. Y pensamos que garantizar ganar la elección, garantizábamos continuar un proceso político. Y fue tal vez una de las primeras lecciones para las organizaciones políticas, que a veces privilegiamos o apostamos más el proceso electoral, creyendo que vamos a garantizar el proceso ideológico, sin garantizar que la persona por la que apostamos sea la garante del proceso ideológico.
Entonces fallamos y el primer día de posesión, el primer discurso ya fue la muestra clara de que no solo iba a ser diferente, sino que iba a ser un revés. Y yo les decía lo de la banca, y les decía que los banqueros estaban esperando nada más a ver cómo cambia el panorama, porque a la semana de que asume el presidente Moreno la presidencia, en Carondelet, en el espacio que además con Correa se le dio un gran alto grado de dignidad, porque allá iban los trabajadores, los sindicalistas, las organizaciones sociales, etcétera. En ese mismo espacio, Moreno se sienta con los representantes de la banca privada y cuando el principal exponente de la banca privada le dice: presidente, tengo que ser sincero con usted, ninguno de los que estamos aquí votó por usted, pero nos sentimos muy conformes con usted. El presidente Moreno le contesta: les agradezco la sinceridad, porque además a quien estoy empezando a odiar un poquito es a los que votaron por mí. Entonces, claro, eso fue una noticia que ya a la militancia le cayó muy duro, después una serie de epítetos contra Correa, el tema de la corrupción, el jefe de la mafia, etcétera, 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 marcó una ruptura que era irremediable y que obviamente era una ruptura necesaria para denotar y visibilizar al pueblo ecuatoriano que el proyecto por el que había votado en las urnas no iba más y que ahora teníamos que organizarnos desde la oposición al gobierno que ayudamos nosotros mismos a que se consagre para volver a recuperarlo después de que este gobierno estaba gobernando con los sectores de la derecha. Y todo lo que yo les mencioné antes prácticamente se fue destruyendo de manera acelerada. Cuando yo cuento lo que nos ha pasado en este tiempo, todo el mundo me dice: ah, pero entonces ustedes ya van a elecciones presidenciales. No, lo peor de todo es que recién van 2 años, mitad de periodo. 2 años que parecieran una eternidad, pero recién ha sido en 2 años cuando hemos retornado a la cooperación militar norteamericana a través del llamamiento del ministro de Defensa al Comando Sur, cuando desde Carondelet, desde el Palacio de Gobierno, hay una oficina de cooperación militar ahora operando ahí, a pretexto de un conflicto que tuvimos en febrero del año pasado en la frontera norte con Colombia. Hemos retornado a las políticas del Fondo Monetario Internacional y ahí no hace mucha falta explicación. Aquí están viviendo en carne propia lo que significa un retorno del formato Fondo Monetario Internacional para la economía del país y para la realidad de los argentinos. Hoy los ecuatorianos están sufriendo despidos masivos, alza de combustibles, revisión de carga tributaria, con ese además chantaje de que si no se implementan estas medidas, obviamente no son acreedores a créditos, y ahora el gobierno ecuatoriano ha pedido 10.000 millones de dólares al fondo, y lo que el fondo le ha dicho es: empieza a implementar las medidas y tal vez te aprobemos 3.400 millones. Entonces vuelve todo ese formato que no solo está anclado al modelo económico o a la injerencia del modelo económico en el Ecuador, sino está anclado a una serie de toma de decisiones políticas, como por ejemplo la entrega de Julian Assange, que es ciudadano ecuatoriano, que está en la embajada y que ahora es un secuestrado del gobierno ecuatoriano porque está en esas condiciones en la embajada, y eso es lo que estamos denunciando a nivel del mundo, porque además una de las cosas que hizo el vicepresidente de Estados Unidos en su gira por América del Sur, a más de pedir a los países que se unan contra Venezuela, lo que ha hecho con Ecuador es hablar de Julian Assange. Y sabemos que solamente están a la espera de que el gobierno ecuatoriano, que tiene secuestrado a Julian Assange, en este momento simplemente libere, poniendo en riesgo su vida, porque todos sabemos lo que pasaría si es que Julian Assange sale de nuestra embajada. Ese Fondo Monetario Internacional tiene que ver con las espaldas al ALBA, a la CELAC, a la UNASUR, por la que Correa ha tenido que pedir disculpas. Yo le digo, ya basta de autoflagelarnos también, hay que avanzar, pero es necesario pedir disculpas también a América Latina, porque la sede de la UNASUR, y un edificio maravilloso que tiene el nombre de nuestro primer secretario de la UNASUR, Néstor Kirchner, hoy el gobierno ecuatoriano ha decidido empezar la denuncia del tratado para recuperar ese edificio que no es de Ecuador, es de la UNASUR, y ese edificio entregarlo a una universidad indígena y anunciar que lo primero que van a hacer es retirar la estatua de Néstor Kirchner que está a la entrada de ese edificio, que si no la han podido tocar es porque obviamente está en territorio de la UNASUR y no en territorio ecuatoriano.
Ese es un pedido de la derecha desde que se instauró la UNASUR y la estatua de Néstor Kirchner ahí. Entonces da vueltas a eso y ahora lo que hace es ir corriendo donde Piñera, la convocatoria en Chile, a la apertura de Prosur, como un simbolismo. ¿Por qué relato todo esto? Compañeras y compañeros, y lo hablábamos hace poco con la compañera Eve, lo que hace la derecha, que es inescrupulosa, que viene además con una sed de venganza de todo lo que es privilegios que fueron retiradas las oligarquías de nuestros países, es atacar a lo simbólico. No topan la UNASUR porque el edificio sea bonito y quiera la universidad. Saben que topando la UNASUR afectan la médula de la integración más importante y el proceso de integración más importante que promovieron nuestros presidentes en la época del progresismo. No dañan a Néstor, a Cristina, a Nicolás, a Evo, a Correa, simplemente porque les caiga mal o porque eran prepotentes o porque... No, los atacan porque saben que son símbolo de resistencia, de lucha popular y de proyectos populares y nacionales. Y yo no sé cómo no aprenden, porque lo hicieron en su época tratando de mancillar a Fidel, a Raúl, al Che, y no lo lograron porque esos viven en los pueblos. No sé cómo no saben, cómo no comprenden. Y para nosotros, bueno, tal vez sea mejor que no lo hagan, porque cada vez que atacan a uno de ellos, profundizan más la penetración de esa imagen y de esa defensa de lo simbólico que son ellos dentro de los pueblos. Porque además no es Cristina por ser Cristina, no es Rafael por ser Rafael, es lo que representan para el desarrollo de sus pueblos y para los proyectos políticos que defendemos. Entonces, cuando atacan ese simbolismo, tratan de atacar a la médula espinal de todo ese proceso que habíamos empezado, que se planteó en una idea que a mí me fascinaba y que era movilizadora, que era la posibilidad de nuestra segunda independencia. Y juegan con eso. Entonces ahora la persecución política a través de los sistemas de justicia, el denominado lawfare, es algo que está justamente aplicándose como un formato tipo Plan Cóndor, tipo Consenso de Washington, tipo Doctrina Monroe. Es un nuevo formato mimetizado a la circunstancia, porque ahora sería inexplicable al mundo decir que ahora estos gobiernos neoliberales, fachos, dictatoriales, cogen y mandan a las Fuerzas Armadas a matar a la gente. No, y además que ya no necesitan hacerlo. Y yo quería comentarles cómo funciona un poco este formato en el Ecuador, que es una cosa que estamos denunciando y que lo hemos hecho también aquí en nuestra visita en Argentina. Nuestro sistema funciona a través del cambio del marco constitucional. Moreno lo que hizo fue promover hace un año una consulta popular inconstitucional, una consulta asesorada por Durán Barba, que lo que decía era tener 7 preguntas. Entonces, en las 7 preguntas tenías desde, ¿tú estás de acuerdo en fortalecer medidas de sanción al delito de violación de menores? Pero obvio. Sí, enseguida venía. ¿Estás de acuerdo con proscribir la candidatura a reelección de los que hayan estado en más de 2 periodos? Ya la gente ya ni la miraba, se quedó pensando en cómo vamos a fortalecer medidas para los violadores, y con eso lograron hacer que Rafael Correa ya no pueda volverse a presentar de candidato presidencial. Asimismo estaba preguntas de la minería y estaba una pregunta, o sea, todo mezclado, porque claro, la convocatoria era votar 7 veces sí, ir en plancha, que la gente vote sí, por los niños, por las niñas, por poner más medidas de prisión, de sanción a los violadores. Y en eso se fueron comiendo posibilidad de reelección y el Consejo de Participación Ciudadana, que para nosotros es una figura que se creó en la Constitución del 2008 en Montecristi, que es la quinta función del Estado. El Consejo de Participación es un colectivo, un consejo conformado con representación civil, que a su vez tiene la tarea de promover concursos de méritos y oposición para nombrar procurador, contralor, fiscal, consejo electoral, corte constitucional, consejo de la judicatura, tribunal contencioso electoral, es decir, todos los organismos de transparencia y control del Estado. Pasaban a través del concurso de este colectivo ciudadano o civil que velaba por la transparencia de los procesos de selección. Antes, ¿cómo se nombraba? Se los nombraba en el Congreso, por mayorías partidarias.
Eso era todo. Entonces, como se nombraba en el Congreso con mayorías partidarias, les dolió a esa oligarquía que se movía con plata para comprar votos, para ser nombrado fiscal o nombrado juez. Hoy tenían que pasar por un proceso de concurso a través de la observación ciudadana para ser nombrado todas estas autoridades que acabo de mencionar. En esa consulta, lo que se permitió, la pregunta era, cesar a los vocales que llevaban en ese momento en el Consejo de Participación, que el presidente de la República nombre vocales transitorios en ese consejo y que a su vez esos transitorios tengan la capacidad de cesar a todas las autoridades de control y nombrar transitorios y encargados. Y que en la próxima elección popular, cualquiera que ésta sea, se elijan de manera popular a los nuevos vocales del Consejo de Participación. ¿Qué pasó? Y el desenlace es que al día siguiente que ganó la consulta popular, se cesó a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Moreno mandó una terna a la Asamblea, la mayoría, porque ahí ya existió una ruptura también parlamentaria, nosotros éramos 74 de 137 asambleístas. De los 74 en la ruptura, 31 quedamos en el correísmo. Entonces, como el oficialismo ya no tenía mayoría, se alió a la derecha, es decir, a los socialcristianos, y conformaron una nueva mayoría con la que han hecho absolutamente todas las votaciones. Eligieron la terna que mandó el presidente Moreno y resulta que ponen de presidente de ese consejo a la persona que insertó en la Constitución del 98 una disposición que decía que con los fondos públicos podía soportar el déficit de la banca privada. Y después de eso, año después, pasó la crisis bancaria. Ese personaje nefasto de nuestra historia es hoy el presidente transitorio de ese Consejo de Participación. ¿Qué es lo que hizo a su vez él? Cogió de manera inmediata y cesó todas las autoridades, nos dejaron sin corte constitucional. Eso fue estratégico para ellos porque vieron que nosotros empezamos a denunciar en organismos internacionales y obviamente los organismos internacionales no pueden abrir expedientes si no has agotado vía interna. Y no teníamos cómo agotar vía interna porque no teníamos corte constitucional. El Contralor General del Estado, que es la persona que ha pasado ya año y medio encargada, es el que ha generado todo un sistema de persecución administrativa. Entonces el lawfare, con el cambio del marco constitucional, empieza una sanción administrativa, todos somos absolutamente notificados, porque como el Moreno dice, ¿a dónde va? Sale corrupción y las obras, y qué linda la escuela, pero está con sobreprecio, y la carretera con sobreprecio, y el hospital con sobreprecio. Hasta ahora no pueden comprobar absolutamente nada, pero es justamente desprestigiar la obra pública. Correa dice, claro, como no pueden enrollar las carreteras y llevárselas, lo que hacen es desprestigiar las carreteras. Y para que tengan una idea, de los 31 asambleístas que somos de nuestra bancada, llevamos sumando entre todos cerca de 300 procesos de auditorías. Si a eso sumamos ministros, secretarios, subsecretarios, etcétera, tienen solo Contraloría dedicada a notificarnos a nosotros sobre cualquier cosa, Como eso no funciona, digamos, mediáticamente, es absurdo decir que Contraloría tiene 3.000 procesos de auditoría generados a los correístas. Muchos de los casos empiezan a surtir efecto a través de los sistemas de justicia. Pero ellos no van solos. Los medios de comunicación hacen lo suyo. Esta ejecución o este formato se lo ha denominado los blancos positivos. Sabemos lo que significa eso. Es decir, en época de dictadura, para tratar de ser eficientes, lo que cogían era matar a cualquier persona, acusarla de que él fue el que violentó, el que ultrajó, el que hizo el delito, y ya, no importaba más si estaba muerto. No importaba si era, si no era, la cosa es que ya dabas la respuesta de que eras eficiente en la lucha contra la delincuencia, etcétera. Eso ya no necesitan hacerlo, lo hacen a través de los medios. Entonces los medios te ubican, te identifican y empiezan a darte todos los días. Es que corrupción, es que tiene mansión, es que es multimillonario, es que se hizo millonario por la obra pública, es que tiene propiedades en no sé qué lado. Bueno, tú tienes que empezar entonces, se cambia y se invierte la prueba, ya no tienes que demostrar, más bien dicho, ya no tienes que defenderte de ser culpable, sino demostrar que eres inocente, ¿ya?
Y mientras eso pasa, la justicia avanza. Entonces estás tan golpeado que cuando sale una orden judicial, era normal. Pero si eres un delincuente, o sea, ¿qué te quejas? ¿Qué preso político estás hablando? Tú no eres un preso político, tú eres un delincuente al que te llegó la justicia. Es lo que nos dicen en todas partes. El lunes estuve en Jujuy visitando a las compañeras y compañeros presos políticos de la organización Tupac Amaru y estuve con la compañera Milagro Sala y el formato es idénticamente igual. Pruebas forjadas, discursos con guiones. Aquí tienen la figura que también la tenemos nosotros. En nuestro caso se llama cooperación efectiva. Entonces, si a ti te meto preso y te digo que para que quedes libre tienes que involucrar a la otra persona, te doy el guión y tú simplemente lees el guión. Y estás libre, pero has terminado fregando la vida de un montón de gente. Ahora ya está saliendo aquí y la noticia que recibí al llegar el día domingo fue que justamente se estaba ya develando toda esta red mafiosa a través del ministro, que era el que realizaba los guiones para el involucramiento de los compañeros y compañeras. Entonces allá, ¿qué es lo que ha pasado? El primero de esto, el primer globo de ensayo en el caso ecuatoriano fue nuestro vicepresidente electo en las urnas, Jorge Glass, y agradezco a las compañeras que llevan también la fotografía de nuestro compañero y aquella leyenda de libertad para Jorge Glass. Quiero agradecerles profundamente por ello, porque Jorge Glass es un preso político al cual además era un estorbo para el gobierno. Cuando me preguntan qué fue lo que pasó cuando nosotros decidimos que Moreno sea nuestro candidato, siempre supimos y debatíamos que Moreno no era la persona sólida ideológicamente. No lo era, nunca lo fue. Era el buena gente, era el tipo que equilibraba a Correa, mientras Correa salía histérico, el otro salía suavito, entonces siempre fue la otra cara de la moneda, el que equilibraba, el que hacía chistes, el que caía bien, pero ideológicamente no era contundente. ¿Pero qué fue lo que dijimos? Él tiene los números para ganar. Bueno, si tiene los números para ganar, vamos con él y vamos con Jorge Glass, que era el que cambió la matriz productiva o inició el proceso de cambio de matriz productiva en nuestro país, que fue el que enfrentó todo el tema de la renegociación de los contratos petroleros, fue el que conseguía justamente los temas de financiamiento, las megasobras en el país. Bueno, tenemos el partido, yo era secretaria en ese momento del partido, tenemos el partido para empujar, tenemos mayoría en la asamblea, por lo tanto por ahí también empujamos y íbamos todos apoyando para quien no era ideológicamente fuerte, ir empujando en la toma de decisiones. Claro, nadie contó que ante la traición del número uno todo esto se iba a desgranar, ¿no? Y el que estorbaba ahí era el segundo al mando. ¿Por qué? ¿Por qué estorbaba? Porque él recordaba todo el tiempo internamente cuáles eran la hoja de ruta a seguir. Y él fue el primero en denunciar en una carta pública, que la hizo él pública ya después de ver que sectores estratégicos se estaban entregando justamente a los grupos de poder económico. Él denunció que habían pactos con la partidocracia y con aquellos expresidentes que fueron derrocados por el pueblo, que volvieron a la palestra política hoy como héroes, impolutos, puros, santos, que fueron los derrocados por el pueblo ecuatoriano. Había alianzas ya dentro del gobierno. Y cuando él hace pública esta carta, recordemos que ya para eso el tema Odebrecht había salpicado a muchos de nuestros gobiernos y de los países de la región. Santos de Sousa, que fue el representante de Odebrecht en Ecuador, fue absuelto absolutamente. O sea, el corruptor se convirtió en víctima, dejó involucrando a Jorge Glass, dejó mancillando a Jorge Glass en el tema de Odebrecht y el gobierno no esperó nada. Ante la carta pública que él hace de los acuerdos políticos, emiten el dictamen de prisión a Jorge Glass, lo tienen preso 1 año 6 meses, sin sentencia ejecutoriada, no tienen una sola prueba de que él haya canalizado un solo centavo en lo que le acusan, sin embargo está preso esa cantidad de tiempo. Y cuando en una entrevista, en un medio de comunicación, un periodista le pregunta al asesor presidencial que por qué, si no han comprobado nada contra Jorge Glass, él sigue preso, el asesor le contesta, el señor Glass está preso por la fuerza de las circunstancias. Esa fue la respuesta ante la falta de poder demostrar que realmente había algo por lo que se le podía culpar a Jorge Glass y que justifique su permanencia en una prisión.
¿Qué pasó después de que Jorge Glass fuera detenido? En esta mayoría de la Asamblea, que les comentaba, del Poder Legislativo, nombraron a una terna mandada por el presidente y nombraron a una vicepresidenta que además había sido parlamentaria los 10 años del correísmo. Entonces, claro, era todo jugar con esa confusión de que no, ellos son los que están locos, pero si yo sigo con el proyecto, miren, aquí están ellos, los rostros del correísta siguen en el gobierno. Esos son los locos. Correa está loco, o sea, desde el ético está loco y quiere solamente desestabilizarme, quiere culpar. Bueno, resulta que a los 3 o 4 meses se le comprueba a esta señora toda una red de corrupción a través de coimas, se le destituye con la misma votación en la Asamblea y lo que hace es mandar otra terna a la Asamblea como si así se cambiaran dignidades de elección popular y ahora el vicepresidente es el representante de los grupos de poder económico del país. Cuento todo esto porque esto es lo que juega alrededor de todo un entramaje en el que muchas veces cuando nosotros nos pasamos y que comprendimos además que teníamos que cambiar de estrategia, que la principal arma no era pasarnos defendiendo de lo que nos acusaba el gobierno o la prensa, porque mientras nosotros nos pasábamos defendiendo, bajábamos las banderas de lucha contra lo que realmente estaba pasando y resulta que el país estaba ya entregado prácticamente a los grupos de poder económico con altísima injerencia de los Estados Unidos. Pues empezamos entonces a organizarnos, a recuperar la organización política. El partido que era históricamente nuestro y que se lo quedó el presidente Moreno en estas últimas elecciones fue el gran perdedor porque se vació totalmente. Ahora nos duele porque es un partido que nosotros lo hicimos, lo creamos, lo organizamos, lo movimos, pero ese es el resultado de la traición. Esos que pensaron que quedándose con el nombre, el número, los edificios, porque se quedaron con nuestras sedes, con todo, pensaron que nos iban a derrotar, pues terminaron ellos siendo los derrotados porque no comprendían que la organización política era gente, no era el edificio, no era, era la gente que estaba empoderada del proceso de la revolución. Y cuando perdimos el partido y queríamos participar en las elecciones, otra parte de este bloqueo que funciona porque quieren aniquilarte es no dejarte participar. En un país de democracia, y como dice Moreno reiteradas veces, después de la prepotencia llegaron los aires de libertad, en un país donde supuestamente hay eso, nos han negado 4 veces reconocernos como fuerza política. La primera nos quitaron el partido, y nos quitaron de la manera más burda, porque nosotros, ya ante el viraje, nosotros decidimos expulsar a Moreno de la presidencia del partido. ¿Ya? De manera inmediata, Moreno convoca a un grupo de gente allegada a él, se declaran en asamblea del partido y nos expulsan a todos nosotros del partido, desde Correa, a Ricardo Patiño, yo y 8 dirigentes más, nos expulsan. Y lo que hacen es enseguida poner la solicitud de reconocimiento del partido a nombre de ellos en un consejo electoral que había sido nombrado una semana antes por él. Les dan la personería jurídica del partido de manera inmediata y fue con eso que pudieron enfrentar las elecciones de la consulta de hace un año. Nosotros dijimos, bueno, ya, vamos adelante, presentémonos para la solicitud para que nos reconozcan como Revolución Ciudadana, porque eso es lo que somos. Y el CNE nos dijo que no, porque no podíamos llevar el eslogan del gobierno anterior, ya, el gobierno Correa. Bueno, dijimos ya, no importa, vamos, presentémonos como Revolución Alfarista. El CNE nos contestó que no podíamos ser Revolución Alfarista porque Alfaro en su época fue un hombre liberal. Y como nosotros somos una organización de izquierda que lucha contra el neoliberalismo, no podíamos llevar el nombre de Alfaro. Esa risa que causan ustedes es lo que causa en todo lado donde contamos y en los organismos internacionales que dicen cómo es un organismo electoral puede hacer ese tipo de interpretaciones cuando lo que tienen que hacer es un trabajo técnico. Bueno, eso que fue realmente ya pasó la raya, provocó que los mejores o los más grandes historiadores del país actualmente manden un documento gigantesco del análisis histórico de lo que Alfaro ha sido para el país, pero no les importó. Después nos dieron un casillero para recoger firmas y nosotros dijimos, perfecto, vamos entonces a recoger firmas para inscribirnos. Recogimos en 70 días 500,000 de firmas, solo necesitábamos 130,000
No, recogimos $500,000 porque dijimos capaz que si presentamos 130 nos dicen que no valen 80 y bueno, $500,000 de firmas. Un día antes de presentar, que nosotros habíamos anunciado que ya teníamos $500,000 y que los íbamos a entregar, al día siguiente de ese anuncio y antes de presentarlos, ese mismo casillero que nos habían dado a nosotros para recoger firmas, se lo dieron a personas aliadas al partido de Lucio Gutiérrez, que fue uno de los presidentes derrocados por el pueblo. Nos quedamos guardados 500,000 firmas. Se acercaban las elecciones y el cierre de las inscripciones y ya no teníamos partido. Entonces lo que le dijimos a nuestros cuadros es que vayan a territorio y se inserten en movimientos locales y que se metan a movimientos locales y que de ahí vamos a participar, que luego nosotros veíamos cómo hacíamos campaña, pero que se metan ahí para participar. Y en realidad muchos hicieron eso, pero 5 días antes de que se cierre el proceso vino un partido nacional, nos necesitaba porque si no cumplía el mínimo iba a desaparecer, nosotros necesitábamos partido porque necesitábamos presentar candidaturas y hicimos una alianza. Inscribimos candidaturas en apenas el 25% del territorio ecuatoriano, no fue en todo el territorio, por eso para nosotros es importante, porque en los lugares donde participamos tuvimos mayor eficiencia y logramos tener estas ganancias, digamos, locales que para nosotros han sido importantes, pero además logramos quedarnos con partido, ahora ese partido es el que representa la fuerza del correísmo, hicimos un trabajo maratónico porque primera vez que Correa físicamente no participaba de una campaña electoral, lo cual era un reto para todos nosotros. Él está activo todos los días en redes sociales, pero físicamente no estaba para recorrer. Tuvimos que posesionar en 45 días que Correa ya no era el partido tradicional, que Correa era un nuevo número, nosotros antes éramos el número 35, ahora éramos el número 5, no fue tan difícil, le quitábamos el 3 y quedábamos con el 5, que Correa era Compromiso Social, que hoy se llama el partido, con el que ahora el correísmo va a participar, y cuáles eran los candidatos, que no todos eran conocidos. Entonces era Correa, 5, Compromiso Social, el tal candidato. Entonces tuvimos que hacer un trabajo de pedagogía sumamente fuerte a casas que llegábamos, que tenían empapelado con la 35 y decían, Correa, Correa, y nosotros nos acercábamos y le decíamos, sí, Correa, pero Correa ya no es, la 35 es la 5, la gente me decía, ¿qué? ¿Y qué pasó? Entonces teníamos que sacar el video de Rafael en el teléfono que decía, yo soy 5, Rafael Correa 5, ya vamos con las 5. La gente, mucha gente se enteraba en ese momento que había pasado una ruptura, no comprendía bien lo que pasaba, pero decía, pero si usted mismo vino hace 2 años a pedirme el voto por Moreno, y 2 años después me viene a decir usted que Moreno es un traidor, que no gobierna, que no pasa nada y que ahora tenemos que votar por otra lista para que Correa vuelva y recuperar la patria. Todo eso tuvimos que hacer en 45 días y por eso es que la gente en el Ecuador está muy motivada, porque todo eso nos ayudó a reconstituir una base social ligada a la Revolución Ciudadana. Nos ha permitido además reconstituir relaciones con organizaciones sociales que quedaron lastimadas frente a algunas decisiones que tomamos como gobierno. Eso nos pasa en todo lado. Por ejemplo, la semana anterior nos reunimos con los representantes del Sindicato de Trabajadores de la Salud de nuestro país, que los últimos años prácticamente se alejaron del gobierno de Correa por algunas decisiones en el ámbito laboral, pero que ahora regresan a decirnos, compañeros, nosotros queremos militar con ustedes orgánicamente, porque si bien es cierto, tenemos diferencias con el compañero Rafael, es cierto que nosotros reconocemos que el compañero Rafael avanzó increíblemente, gracias compañero, avanzó increíblemente en el sistema de salud y que todo lo que avanzamos en salud, que fue un ícono en nuestro país, ahora se encuentra en retroceso. Y muchos de esos trabajadores despedidos del sector público son del área de salud, que la semana anterior fueron a la Plaza Grande a reclamar por su estabilidad laboral, porque muchos de ellos fueron despedidos, madres solteras, embarazadas en periodo de lactancia, etcétera, fueron reprimidos por la policía, fueron reprimidos por la fuerza pública, de manera brutal, hubo muchos detenidos, heridos, una locura lo que pasó la semana anterior, y ahora ese tipo de fuerzas reconocen que somos la única tendencia que está luchando contra esa avanzada neoliberal en el país. Entonces, hay esperanza, por supuesto. No decimos que ya con esto que logramos hace 2 semanas ya todo esté solucionado. No, además porque eso les pone más alertas.
Porque esos que creen que estábamos muertos y les decimos, no, aquí estábamos vivos y vamos a seguir recordándoles qué es lo que quiere el pueblo y cuáles son los derechos del pueblo, esos entonces envalentonan más y empiezan a ser más fuertes en los sistemas de represión contra nosotros. Pero lo que no saben es que no solo somos nosotros, sino que hay una fuerza reconstituyéndose en el territorio ecuatoriano que también está lista para empezar a organizarse, a movilizarse y a rechazar las políticas que se está implementando desde el gobierno. Todo eso, y para ir cerrando, lo que ha causado es que las cifras del presidente Moreno vayan en picada. Hoy el presidente Moreno tiene el 17% de aceptación, 8 de cada 10 ecuatorianos no creen en Moreno. Y lo que a mí me ha parecido muy interesante, y que lo cuento porque creo que ese es el trabajo también que han hecho nuestros gobiernos en concientizar a nuestros pueblos, es que cuando se le pregunta a los ecuatorianos quién gobierna el país, en primer lugar pone a los grupos de poder económico, en segundo lugar al gobierno de los Estados Unidos, en tercer lugar a Jaime Nebot, que es el principal exponente de la derecha, que gobierna actualmente, y en cuarto lugar al presidente Moreno. Entonces digo, ver eso y analizar eso es muy interesante, porque eso quiere decir que no labramos en el mar, que realmente hay una conciencia ciudadana que está identificando claramente cómo se mueve el juego de poder político en su país y que también lo expresa a través de este tipo de respuestas. Ahora el reto obviamente para nosotros es saber cómo articular esa expresión de rechazo que se está generando en la población para que vuelva a ser eso parte de una fuerza y una corriente popular. Hoy estamos convocando nosotros a un Frente Nacional de Reconstrucción del Progresismo a través de organizaciones políticas y organizaciones sociales. No es fácil porque el correísmo era como que tenía una lacra, nadie quería acercarse al correísmo porque además eran amenazados, ya les caía por ahí amenazas de Contraloría, Fiscalía, etcétera. Pero ahora la ganancia también da la vuelta y dicen, oye, si con todo lo que les han hecho, ellos siguen vivos, pues entonces es hora de apostar a la unidad. No es fácil, porque la izquierda también no es que ha logrado superar las diferencias, muchas veces las mezquindades, pero es un reto para Ecuador, para Argentina ahora que nos estamos en un fuerte debate y ahora estos días he podido compartir con algunos compañeros y compañeras y sé que hay un fuerte debate al interno de cómo construir una unidad real que permita enfrentar el próximo proceso electoral. Es lo que vive Bolivia frente al proceso electoral y es lo que vive Brasil frente a la reconstitución, o sea, la pérdida del último proceso electoral que también permite una reconstitución de un polo progresista. Hay que apostar por esto y por eso la integración y la unidad de nuestra integración es fundamental. Cuando nos dicen, y a mí principalmente me preguntan, ¿qué es lo que piensas de Venezuela? En un ámbito donde casi Venezuela ha sido estigmatizado para ponerlo como el mal ejemplo de lo que no quieren ser los países y cada vez va más en contra del progresismo. Yo siempre digo una cosa que debe ponernos a reflexionar para concientizarnos más y despertarnos. No importa quién gobierne Venezuela, no es el problema el gobernante, el problema es lo que quieren de Venezuela. Y cuando hablan de Venezuela, no hablan o no desestabilizan o no bloquean económicamente para desestabilizar al gobierno legítimo, no lo hacen porque sí o porque les caiga mal el gobernante. Lo hacen porque saben que cooptando Venezuela tienen las mayores reservas de petróleo, que metiéndose en Brasil tienen reservas de agua dulce, que invirtiendo en Bolivia para que gane Mesa, están ganando las mayores reservas de litio descubiertas en los últimos tiempos en el mundo, están ganando nuevamente una hegemonía mundial a través de la cooptación de los recursos naturales que además por nuestros presidentes fueron nacionalizados muchos de ellos y defendidos gracias a una soberanía territorial. Eso es lo que está en juego. Entonces no está en juego la elección de Cristina, la reelección de Evo, no está en juego, va más allá. El juego es la disputa de la geopolítica y lo que nosotros cimentamos con esa nueva visión de multipolarismo. Eso les hirió, no nos perdonan y quieren volver a la hegemonía porque además se sienten amenazados por otros polos de desarrollo eurasiáticos y asiáticos.
Y eso, si no lo ponemos en un contexto real de carne y hueso en nuestros países, entonces seguiremos criticando que nos gusta o no nos gusta Maduro, que nos gusta o no nos gusta Cristina, o que nos gusta o no nos gusta Correa. Aquí va más allá de eso, y desde las izquierdas y el progresismo tenemos que comprender qué es lo que realmente está en juego. No es fácil, es racional, pero los seres humanos somos emocionales, y pasar de la emocionalidad a la racionalidad depende de un altísimo grado de formación política, y eso es lo que tenemos que trabajar desde las organizaciones. Y yo por eso les agradezco a las madres, porque una de las cosas que hicieron fue instaurar la universidad, y que no signifique que haber quitado la universidad sea una derrota para esa formación. Seguimos formándonos, y el ejemplo de ellas, y hace poco que yo escuchaba a Eve y mis compañeras de mi equipo que están aquí, cuando Eve decía, bueno, pues hay que ser políticamente incorrectos. Yo en las últimas veces he dicho que tal vez habemos algunos que no somos políticamente correctos y que tal vez no cuadramos en la época que nos ha tocado. Pero escuchando a Eve y escuchando a ustedes, sabemos que ser políticamente incorrectos es una necesidad básica frente a la política que está viviendo nuestra región. Así que hacer eso, políticamente incorrectos, y a recuperar nuestra patria grande. Gracias, compañera Eve, gracias, compañeras de madres de la plaza, gracias a todas y todos ustedes. Y vamos a vencer, vamos a volver, y volveremos a dar dignidad a nuestros pueblos. Gracias de verdad. Imagínate, empoderarnos más, debatir más. Aquí yo les planteo una cosa porque me parece súper raro.